Bienvenidos todos nosotros a este nuevo seminario donde vamos a aprender a cómo nosotros podemos ser realmente buenos líderes o características de líder que trabaja con los niños y adolescentes dentro de la iglesia adventista, ¿verdad? Este es el lema que vamos a tener hoy día. Es de acuerdo a la experiencia que uno tiene dentro de la iglesia. Es un tema muy importante. Lo vamos a desarrollar porque antes de entrar a cómo nosotros tenemos que enseñar a los niños, hay características que como más líderes de niños y de adolescentes, maestros, seas director, seas parte del staff, tú necesitas aprender eh, para poder seguir llevando a los niños a los pies de Jesús. El versículo de memoria que meditamos es que Dios nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir, a otros sírveles bien. Y si eres maestro, dice, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. El apóstol Pablo en Romanos 12, del 6 al 8, especifica, si tú eres un maestro, tienes que enseñar bien. Y si eres un líder, tienes que tomar la responsabilidad en serio. Todos nosotros sabemos que los niños durante la semana tienen 168 horas, de las cuales 40 horas están en las escuelas públicas, ¿no es cierto? Hoy día con el problema del coronavirus también están llevando online clases y los padres se dedican solamente 6 horas y ellos realizan el culto familiar, ¿verdad? 1 hora están en la escuela sabática y 2 horas están en aventureros. Es por ello que el maestro tiene que dedicar más tiempo a prepararse y a ser un buen líder porque solo contamos en la semana con 3 horas. 1 hora en la escuela sabática y 2 en aventureros o 2 en conquistadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que programar más actividades con los niños, semanas de oración, iglesia de los niños, la escuela cristiana de vacaciones, sociedad de menores, ciclo de conferencias, Semana Santa, o cuando la iglesia programa una actividad como una semana de oración para adultos, tenemos que organizar una semana de oración para niños, porque el tiempo que tenemos es muy corto, ¿no? Por eso, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestro crecimiento, como el crecimiento de los niños, tiene que ser en un triángulo, desarrollando, creciendo en espíritu, en cuerpo y en mente, ¿no? Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura para con Dios y los hombres. Cuando ustedes muchas veces van a ver este triángulo, cuando especifique, es que la base de la educación de los niños está enfatizada en un triángulo. La base de ese triángulo es el hogar cristiano, el hogar adventista, donde los padres, a través del culto personal y el culto familiar, deben estar formando el carácter de los niños, el crecimiento espiritual. La iglesia es el otro lado, donde tenemos la escuela sabática, los departamentos que ayudan a que los niños se desarrollen y adolescentes también. Tenemos la escuela sabática, aventureros, conquistadores, la sociedad de menores y la sociedad de jóvenes. O sea que tú como un líder que quieres dar lo mejor para ti, tú tienes que enfocarte en que los niños sean parte del club de aventureros, sean parte de la sociedad de menores y, o si son adolescentes, sean parte de los conquistadores y asistan a la sociedad de jóvenes. Ya ha llegado el tiempo cuando no podemos trabajar separadamente. Y la otra parte del triángulo es que los niños asistan a nuestras escuelas adventistas y universidades. O sea, el triángulo del desarrollo de la fe en los niños y adolescentes se enfatiza en 3 áreas: el hogar, la iglesia con sus departamentos y la escuela. Ahora pregúntate si un niño, su papá no le hace culto familiar,
la responsabilidad cae sobre la iglesia y sus departamentos. Y si la iglesia falla, entonces cae sobre la escuela adventista. Y si el niño no asiste a la escuela adventista, entonces vemos, esa es una de las posibles razones por las cuales los niños se van de la iglesia. Como meta, nosotros debemos tener niños, formar niños, adolescentes y jóvenes que sean como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no tuvieron a sus padres, ni hermanos, ni los maestros, ni su director de aventureros, ni conquistadores, ni su pastor, pero donde ellos fueron leales a Dios en Babilonia, lejos de su hogar, lejos de su escuela y lejos de su iglesia. Claro, la meta siempre es que los niños tienen que imitar a Jesús, pero llevándolo a un contexto más específico, podemos decir que tenemos que formar niños como Daniel y sus amigos. ¿Qué características tienes que tener el líder de niños y adolescentes? En primer lugar, si tú estás en la iglesia adventista, tienes que ser un miembro de la iglesia adventista bautizado. En regla, o sea que no, por lo menos debes haber estado 6 meses antes de dirigir a los niños o jóvenes dentro de la iglesia. Debes conocer a Dios, saber quién es Dios y haber tenido una experiencia con Dios. Claro, no vas a tener una experiencia como la de Saulo, que una luz se aparece en el camino. No todos hemos tenido esa experiencia, pero debes saber contar con lo que Dios ha hecho por ti cuando responde tus oraciones, cómo lo que llegaste a conocer. Debe ser un vibrante líder espiritual en la iglesia y en su comunidad. O sea, no, el líder no tiene que enfocarse solamente en pensar que tiene que dar una clase, tiene que ser una persona espiritual, tiene que reflejar los frutos del espíritu. El maestro o el líder tiene que estudiar y reconocer que la Biblia es el libro de estudio por excelencia. O sea, no puede tener ideas contrarias a lo que la Biblia dice. El líder cristiano o maestro tiene que seguir a Cristo, no a pastores o evangelistas o ideas raras que aparecen. Jamás está defendiendo ideas políticas, defiende hasta la muerte la verdad de la vida. ¿Cierto? Es muy importante que tú tienes que tener tu propia personalidad. El maestro o líder cristiano tiene que orar cada día, pidiendo sabiduría y al Espíritu Santo para que guíe nuestras habilidades, para enseñar a los niños, a los alumnos, y también tiene que orar también por los padres, por los alumnos y por sus compañeros. El maestro cristiano es temperante, porque tiene que ser un ejemplo y un precepto, cuida su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, jamás se le verá en drogas o comiendo algo que afecte su salud. No puede estar bebiendo Coca-Cola del Dunkin' Donuts o café del Dunkin' Donuts o Coca-Cola, ¿no? Necesitamos vivir una vida de temperancia porque somos un ejemplo. Como líder cristiano, tú tienes que asistir a los cultos que la iglesia programe, que debe ser el primero en llegar. Y cualquier ciclo de conferencia debe ser el líder tiene que colaborar y estar presente porque los niños van a imitar su comportamiento. El maestro cristiano debe ser una persona muy alegre porque el evangelio de Cristo te da alegría, pero no llega a conversaciones en doble sentido, bromas, carente de afecto, no llega a las burlas o humillaciones y en todo lugar donde llega representa a Cristo. O sea, no es una característica de un líder que cuente chistes en doble sentido. El maestro cristiano reconoce que siempre será un alumno en la escuela de Cristo. Es decir, que nunca va a dejar de prepararse o estudiar los temas que va a enseñar a los alumnos. Requiere prepararse diariamente en la lección que él va a enseñar. También el maestro cristiano tiene que ser 100% misionero. No somos llamados a contar solamente historias o programar especialidades o organizar caminatas y juegos. El líder tiene que ser 100% misionero y fomentar la obra misionera con los niños, ¿no? Es el primero, el líder que da las ofrendas y sin descuidar los diezmos, ¿no es cierto? Y debe ser siempre el primero para que los niños observen. El maestro cristiano frente a sus alumnos y padres
se mantiene leal a los principios de la Biblia, las 28 doctrinas las acepta, jamás pone en el piso los principios divinos por alguien o por un regalo o una posición, y en caso de que en la iglesia haya una crisis, él se mantiene al lado de Cristo. El maestro no se puede vender. Lo que hay que llamar a lo que es malo, malo, mantenerse leal, no puede ser una persona que quiere obtener ganancias personales y acepta ciertos regalitos, ¿no? O ciertas posiciones para ganarse o mantenerse en el puesto. Y eso es muy importante. Que aunque la iglesia, tu iglesia local tenga crisis, tú tienes que ponerte del lado de Dios. El maestro cristiano tiene que reconocer que, como hemos dicho, no solamente que la Biblia es el libro de Dios, sino la naturaleza, y lleva a los alumnos a descubrir a Dios como creador y redentor. El maestro, el líder cristiano se tiene que actualizar, busca medios. Hoy día estamos en el problema del coronavirus, tiene que buscar cómo usar el Zoom, otra forma de cómo llegar a los alumnos, ¿no es cierto? Recordando siempre que cuando lo que tú buscas, los medios, la información, no puedes entrar a estudios filosóficos que van en contra de la Biblia. Tú tienes que mantenerte leal a lo que la Biblia enseña, no puede, y al buscar una nueva información, una nueva fuente, no puedes contradecir lo que la Biblia dice. Como maestros o líderes tenemos que tener objetivos a corto y largo plazo, recordando que tu objetivo principal es llevar a los alumnos y a los padres a Cristo y ser parte de ellos en el cielo que Jesús nos prepara. El maestro cristiano también tiene que adquirir un nuevo método de enseñanza. No repite el mismo estilo, el mismo sermón, la misma historia. Tiene que enfocarla de diferentes formas a través de los años. Es por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder enseñar la lección. El maestro ilustra las lecciones, usa figuras, materiales, usa material didáctico, dramas y frases, las cosas que son necesarias para que la clase sea amena, ¿verdad? Es muy importante que el líder tenga un conocimiento de la psicología del niño, del adolescente, aún del adulto, porque eso te ayuda a tener un conocimiento de la fe en la persona. El líder y maestro cristiano mantiene disciplina, su clase, y trata a los niños como Jesús y no como los discípulos. El maestro o líder de los niños es el mejor amigo de los alumnos y los padres, ¿verdad? Los visita. El líder, si tiene 20 niños, o tiene 30 niños, o tiene 15 niños, tiene 52 sábados en el año, 52 semanas que puede visitar a un niño por lo menos una vez para llegar a su hogar y orar por ellos. Como líderes, se espera que tengamos un dominio propio. Jamás vamos a perder el control frente a una situación o frente a la conducta de un alumno o del padre. Jamás se le debe descubrir comentando a otros la conducta de un alumno, a un hermano o un tema que se le confió debemos ser discretos como lo fue Jesús. El maestro siempre recuerda que su manera de vestir es una lección para sus alumnos. Siempre tiene que vestirse moderadamente, ¿no? El maestro cristiano tiene paciencia con los alumnos, en especial con los que se van de la iglesia, con los descarriados. Parte de su labor es visitar a aquellos que han dejado la clase, que han perdido la fe, y sobre todo reconocer la influencia que tienen sobre cada alumno y sobre los padres. Como líderes tenemos que tener la mente más amplia. Si eres llamado a ser un maestro, un líder o parte de un staff, un director, recuerda que tu trabajo no solo se enfoca con los niños de la iglesia, sino que afuera un mundo de niños que no han conocido de Jesús, que nosotros podemos realmente ayudarlos a conocer, a aceptar a Jesús. En conclusión, podemos decir que el líder lleva una vida como Jesús en esta tierra y que Jesús es nuestro ejemplo en todo, ¿verdad? Estas características del líder de niños y adolescentes es muy importante
porque nosotros tenemos que tener una preparación diaria, un estudio diario de la Biblia, una preparación para prepararnos para la clase de los niños, tomarnos tiempo para pensar cómo programarla, cómo presentarla, cómo ilustrarla, cómo llegar a los objetivos. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta todo esto. Y como dice el versículo con el que hemos empezado, es importante que entendamos, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir, a otros sirve bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Romanos 12, 6 al 8. Entonces hemos visto las características. Este seminario es bien corto, pero es profundo en el sentido que tiene las mejores ideas que nos ha dado la experiencia, que nos da la Biblia y que nos da el espíritu de profecía. Que sea una bendición para ustedes y sigamos mejorando cómo nosotros podemos llegar a ser buenos líderes. Estamos en la época de pandemia y nosotros podemos realmente hacer más por ellos. Necesitamos darle más instrucción, más preparación, tenemos más tiempo, tenemos que ayudar a los niños a que sigan confiando en Dios, contarles nuestras experiencias, las experiencias que hemos tenido de otras personas para ayudar a ellos a crecer en su fe y a seguir imitando a Cristo porque Jesús viene pronto. Ok, nos vemos y recuerden las características que debemos tener como maestros porque realmente servimos a Jesús.